Bueno, vamos a pasar de los datos a la inteligencia artificial, a cómo le podemos aplicar inteligencia a estos datos y a otros. Para eso lo invito a Marcelo Bosch. Marcelo trabaja en el INTA Central, es analista de sistemas de computación, es ingeniero agrónomo por la UBA, es doctor en comunicación, tiene posgrados en educación a distancia, gestión del conocimiento y pensamiento económico. Estudió filosofía de la ciencia con Mario Bunge, es responsable del área emergentes de la coordinación de I+D del INTA y es disertante en el área de aplicaciones de TICs a la agroindustria y creador del Congreso Argentino de Agroinformática. Marcelo. Bueno, todo un desafío. Antes que nada, muchas gracias por la invitación que me hicieron para dar esta charla. En este contexto que es de aplicación pura de estas tecnologías como las que acaba de contarnos Mónica y de la que voy a intentar dar una narración contextual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial que está en la boca hoy socialmente, en los medios de comunicación, con una presión fuerte? ¿Pero de qué hablamos? Entonces hay muchos enfoques y concepciones de esta cuestión. Empiezo por la metáfora y las narrativas, una idea que manejamos sobre los modos de hacer agricultura. La agricultura tiene 10-12 mil años según algunos historiadores, y cada tanto inventamos metáforas o narraciones para contar que hemos o estamos haciendo las cosas de una manera distinta. Por eso hablamos de smart farming, agricultura inteligente. En su momento se hablaba sobre e-agricultura, con la E de electrónica, agricultura digital, etc. La misma agricultura de precisión también es otra narrativa, otra metáfora, que por supuesto no se agota en la metáfora, sino que es un gran paraguas para aglutinar una serie de tecnologías, ciencias e ideas de cómo hacer agricultura. Así que la agricultura inteligente está también en esa categoría, o se puede analizar como una narrativa. Por otra parte, cuando hablamos de inteligencia artificial y de inteligencia, la encontramos como sustantivo, ¿sí? Como sustantivo, algo que representa una cosa. Entonces nos imaginamos que la inteligencia es algo que se puede estudiar en sí mismo. Y otras veces la encontramos como adjetivo, ¿no? El adjetivo está en todos lados, desde el lavarropas inteligente, el teléfono inteligente y la agricultura inteligente, por supuesto. Entonces, también se puede pensar desde ese lado, es decir, ¿qué es esto de la agricultura inteligente? Cuando vienen los muchachos del Ministerio de Ciencia a consultarnos, a compartir el trabajo de generar, por ejemplo, un análisis prospectivo, una antena tecnológica sobre agricultura inteligente, lo primero que sale en las reuniones a modo de broma es: si ahora tenemos agricultura inteligente, ¿cómo era antes de la agricultura inteligente? ¿No? Entonces, bueno, temas para pensar. Otro enfoque que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial es ubicarnos en algunas dimensiones. Por ejemplo, la dimensión científica, la dimensión tecnológica y la dimensión filosófica. Son tres dimensiones totalmente distintas y tenemos que tratar de pensar de qué estamos hablando o en dónde nos estamos ubicando cuando analizamos este tema. Por supuesto que está la dimensión industrial, hay industria de la inteligencia artificial, de soluciones, de desarrollo, de patentamiento, etc. Hay políticas sobre inteligencia artificial, especialmente los países desarrollados que están invirtiendo no solo dinero, sino, como decía el ministro, formación de recursos humanos, investigación, etc. Es decir, hay política de inteligencia artificial instalada en el mundo. Por supuesto que estamos llenos de dispositivos inteligentes incorporados en las máquinas. Cuando uno entra a estos ambientes se impresiona. El primer tractor al que me subí, recuerdo cuando era ingeniero agrónomo, era un Fiat 60. Tenía cabina, pero no tenía vidrio la cabina, así que hacía frío, entraban los mosquitos. Bueno. Entonces cuando uno ve estas máquinas hoy en día realmente no deja de sorprenderse. Otro enfoque de la inteligencia artificial tiene que ver con los algoritmos, algo al que se refirió Mónica en su momento. De hecho, ha habido unas jornadas hace muy poquito que se llamó Algoritmolandia. ¿Sí? Está muy emparentado la inteligencia con los algoritmos. Y hay una cuestión de antropomorfismo, es decir, de interpretar algunas cuestiones de la realidad desde nuestra lógica humana, ¿no? Entonces, ahí puse una fotito de un perro, Decimos, qué perro inteligente este, porque me entiende, me trae
las pantuflas o si le tira un frisbee lo devuelve. Y por supuesto que hay inteligencia animal, ¿no? Hay disciplinas que estudian la inteligencia animal o que hacen estudios comparados. Y por supuesto esa foto de una casa inteligente llena de dispositivos inteligentes que además de ser inteligentes se comunican entre ellos, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que están pasando. Bueno, entonces esto nos remite a la semántica, de qué hablamos, cuál es el significado que le damos a las palabras, cuál es el significado de inteligencia. Una de las dos, tenemos dos palabras ahí en inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia y artificialidad. La inteligencia es el objeto de estudio de un montón de disciplinas, especialmente de la psicología, de las neurociencias hoy en día, que ha explotado también. Es decir, hoy podemos leer el cerebro y ver qué pasa. Y el concepto de artificialidad, ¿no? Es decir, todos sabemos que el césped artificial no es lo mismo que el pasto de verdad, ¿sí? Por muchas razones que no hace falta explicar. Lo mismo sucede con la inteligencia. Yo me imagino esa chiquita, un cerebro, y digo, ¿qué estará pensando esa chica que es inteligente por naturaleza, ¿no? También miro alguna película con robots que parece que están pensando, digo, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, eso es sentido común, pero bueno, amerita análisis muy finitos de cuando pensamos la inteligencia artificial como una emulación de la inteligencia natural, ¿no? Un tema bastante complejo y la razón principal por la cual podemos decir que no es lo mismo y que la inteligencia artificial jamás va a llegar al nivel de la inteligencia humana, más allá de las profecías de Ray Kurzweil y otros, es porque la inteligencia humana corre en un cerebro, la artificial corre acá. Y eso es bien distinto. Bueno, para discutir. Yendo a la dimensión científica, hay infinidad de clasificaciones de la inteligencia artificial, sus componentes, las ramas que los alimenta, difieren algunas, no importa demasiado lo que involucramos adentro o cómo relacionamos, pero simplemente para mostrar la complejidad de disciplinas que se conjugan tanto en Big Data como en inteligencia artificial o en el Analytics, etc. Más sobre la dimensión científica, simplemente comentarles en las jornadas argentinas de informática e investigación operativa, hay un simposio de inteligencia artificial. Todos sabemos que hay una tradición de inteligencia artificial en la Argentina con grupos de estudio, universidades y demás, y este evento, fíjense la cantidad de temas que incluyen relacionados con la inteligencia artificial, ¿no? Desde los más básicos hasta las aplicaciones. Es decir, es un universo más que complejo. La dimensión tecnológica. Acá tienen otra lista, no las voy a enumerar por supuesto, una lista de aplicaciones y de dimensión tecnológica de la inteligencia artificial. Y uno puede decir que acá hay una cuestión de transversalidad. La inteligencia artificial tiene que ver con un montón de estas cosas y eso la hace muy trascendente porque no es una cuestión, no es una disciplina aislada, encapsulada, sino que atraviesa todo. Hoy, desde la genética hasta la química computacional, que es base de la nanotecnología, está trasvasada por inteligencia artificial. Si pensamos la dimensión tecnológica de lo que nos interesa en este ámbito, que es lo agropecuario, bueno, hay un cierto consenso de que son los grandes temas, ¿no? Por supuesto que cada uno se desglosa en cientos de cuestiones. Pero estas son las grandes problemáticas, ¿no? El modelado predictivo, del que hablaba Mónica, el monitoreo de los recursos naturales, de los cultivos, la planificación, ya sea a nivel de predio, de empresa o a nivel regional, automatización de procesos y la robótica, que sería la integración general de todo esto, ¿no? Algunas características más de la inteligencia artificial en el agro. Cuando analizamos esto y sobre todo cuando nos ponemos desde una institución o desde un organismo de gobierno a pensarla y de alguna manera orientar, es que el mundo agrícola tiene una diversidad tremenda. Es decir,
acá quizás estamos más enfocados en lo que es agricultura extensiva, pero hay cientos de nichos, de cadenas, de territorios y demás que generan cierta especificidad donde se puede aplicar también la inteligencia artificial. Y eso es muy bueno porque, digamos, acá hay trabajo para mucha gente, para muchas ramas, para muchos grupos. Entonces tenemos en cuenta las escalas de producción, las cadenas o los cultivos, en qué territorios se desarrollan y cuáles son los actores que intervienen, ¿no? Desde, como puede ser un contratista agrícola hasta un productor pequeño. Bueno, esto se resume en la no universalidad de la inteligencia artificial, es decir, podemos pensar en múltiples aplicaciones. Transversalidad que ya lo dijimos, y algo muy destacable es que la inteligencia artificial sí o sí, y esto refuerza lo que decía Mónica, necesita ser acompañada y cimentada por investigación básica aplicada, desarrollo e innovación. Es decir, la inteligencia artificial en sí misma no va a ayudar a incrementar el conocimiento general de la humanidad, digamos. Esto va a ser en la medida que la investigación básica y aplicada se sigan sosteniendo. Bueno, como viejo analista de sistemas, me gustan siempre resumir en los gráficos de entrada y salida, ¿no? Y fíjense que en el área del input, de donde vienen los datos, tenemos desarrollos como en paralelo, ¿no? Que es como que todo viene explotando casi en simultáneo, ¿no? El impulso a los sensores nos ha dado esta lluvia de información. La ciencia de los datos, la ciencia de la computación, todo esto viene avanzando junto con las ciencias agrícolas, y de lo que estamos hablando está metido acá adentro, el procesamiento, la algoritmia, la inteligencia, entre comillas. Y además tenemos avances en las comunicaciones micro o macro, desde los satélites hasta las comunicaciones muy cercanas entre dispositivos. Esto nos permite hoy pensar en Internet de las cosas y la conexión entre dispositivos, más lo que comentaba ya Mónica del almacenamiento alimentado por estas cuestiones. Y por supuesto que del lado de la salida ya no es solamente lo que pensábamos hace 30 años, que bueno, la información resumida, un output, un mapa, etcétera, sino que ya estamos necesitando automatizar tareas, es decir, el círculo se cierra cuando yo tengo los datos, leo el ambiente, lo proceso con información actual, acumulada, le pongo conocimiento del objeto y decido hacer cosas que además están automatizadas o en algunos casos autonómicamente. Así que esa es otra forma de analizar todo este proceso. Haciendo un poco de prospectiva y de futuro, 3 minutos, me tengo que apurar. Bueno, acá hay una interrelación muy fuerte entre el sistema científico, tecnológico, educativo, los sistemas de producción, las cadenas y los territorios, la parte empresaria, emprendedora, y de acá tiene que salir el conjunto de problemáticas a abordar, desafíos y oportunidades. Creo que esta tríada es la que tenemos que explotar, tomando las palabras del ministro. Tenemos que revisar los paradigmas del ecosistema científico-tecnológico, cómo conectarlo con el sistema productivo y de que ahí salgan los problemáticas, los desafíos y oportunidades a futuro. Es decir, tenemos que estar pensando en 10, 20 o 30 años. Necesitamos entonces visión de largo plazo, políticas de Estado, estrategias, etc. Y acá hay una palabra clave que es inter. Por todo lo que les comenté de las ramas, las disciplinas y las aplicaciones tan diversas de dos mundos que son complejos de por sí, necesitamos hacer prospectiva y futurismo, es decir, imaginarnos el futuro para diseñar políticas públicas en equipos interdisciplinarios, incluso decimos intergeneracionales, porque no se ve el futuro igual a los 20 años, a los 40 o a los 60. Necesitamos espacios para discutir estas cosas de manera muy inter. Bueno,
Se las dejo picando nada más. La inteligencia artificial tiene una potencialidad extraordinaria para resolver problemas, para ayudar a la producción, a generar riqueza, etc. También tiene un lado oscuro, y esto no lo digo yo, lo dicen personalidades muy influyentes como Elon Musk, Bill Gates, etc. También hay que interiorizarse de estos temas porque la inteligencia artificial y los algoritmos tienen riesgos de distinto tipo. Esta presentación les va a quedar, así que hay algunas referencias. Estas son las principales preocupaciones que están en el mundo discutiéndose, ¿no? De destrucción neta de trabajos, robots dañinos, control y manipulación social, etc. Esto para los que les interese ver esa otra contraparte y sobre todo para los que estamos en la función pública porque necesitamos incorporarlas en las políticas públicas. Bueno, algunas referencias que les van a quedar acá, como el Black Box Society, esto que decimos de los algoritmos, que están a veces en cajas cerradas, incluso protegidos por secreto industrial, y de los cuales estamos condenados a ser usuarios sin saber lo que pasa. Redondeando me dicen, bueno, les dejo estas referencias, la filosofía toca muchos de estos temas controversiales de la inteligencia artificial, es bueno interiorizarse, es bueno leer algunas cosas. Uno de los más referentes es John McCarthy, un personaje clásico. Los temas filosóficos han estado siempre en la cuestión de la inteligencia artificial. Acá tenemos el paper fundacional de Alan Turing del año 1950, muy conocido por el test de Turing y demás. Pero acá hay otro que no es tan conocido como del año 59, que es uno que un poco revisa estas ideas de la inteligencia, de Mario Bunge del año 59, que se titula Do Computers Think? Y ahí es muy interesante las disquisiciones que hacen sobre un debate que sigue siendo actual. ¿Pueden pensar las computadoras, sí o no? Bueno, se las dejo picando. Concluyendo, no esperar el futuro, hagámoslo, comprometerse en su construcción, abrir las cajas negras, tratar de ver qué hay adentro de estas cuestiones, demandar investigación básica, pública, esto que decía el ministro es inversión. La inteligencia artificial no viene a reemplazar la investigación, ni a los investigadores, ni a los seres humanos, sino a complementarlos. Necesitamos políticas públicas actualizadas. Las políticas públicas suelen ir a la saga de las innovaciones tecnológicas y necesitamos corregir ese desfasaje. Bueno, algunas otras cositas más. Como ven, es un tema complejo, no es un producto cerrado. Se está invirtiendo mucho, hay mucho emprendedorismo, hay mucha compra de inteligencia artificial embebida, esto que decíamos de las regulaciones, y la sociedad en algunas medidas o en algunos casos se beneficia y en otros se puede perjudicar. Eso es lo que el tiempo dirá cómo termina. Eso es todo y muchas gracias por el espacio.